Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar inicio a la última clase, a la última semana de biología, que es la semana 11, donde vamos a ver una serie de contenidos que en principio les van a parecer bien diferentes de lo que veníamos viendo. Pero es una clase que es importante para darle un cierre y un sentido a todo lo que venimos viendo y enmarcar a la biología dentro de las carreras de salud que ustedes han elegido. Em, Así que bueno, en esta semana vamos a hablar un poco vamos a retomar el tema de los niveles de organización, vamos a hablar de lo que llamamos complejidad en biología y vamos a hablar del abordaje interdisciplinario de los temas de salud. Bien, nosotros ya venimos viendo el concepto de los niveles de organización en biología. Y ahora los vamos a repasar un poco, pero digamos, ustedes ya saben que los niveles de organización lo que hacen es ordenar a la materia en diferentes niveles que van de niveles menos complejos a niveles más complejos, ¿sí? De algo que es de lo más pequeño a lo más grande. Y esto, en el caso particular de la biología, facilita el estudio de los organismos vivos porque permite estudiarlos desde diferentes puntos de vista. Ahora lo vamos a ir también desarrollando un poco más. Este concepto de los niveles de organización también nos va a ayudar a pensar cuál es la relación que tiene la biología con otras disciplinas, o sea, con otras asignaturas o con otras profesiones, en relación a los problemas de salud. Los niveles de organización se comparan con estas muñecas rusas, que se llaman mamushkas o matrioshkas, donde se tienen las muñecas más pequeñas que se pueden ir abriendo, como cajitas son, y se van guardando adentro de las muñecas más grandes. Tienen un video para ver en relación a esto, y la primera actividad donde se les pregunta cuál es la característica de los niveles de organización que se quiere representar en el video mediante el concepto de las muñecas rusas. Luego de pensar un poco, ustedes podrían concluir que lo que se quiere representar es que cada nivel de organización incluye a los niveles inferiores, ¿sí? Y constituye a su vez la base de los niveles superiores. Si elegimos, por ejemplo, esta muñeca, vamos a ver que incluye a las muñecas que entran dentro de ella y que también es la base de las muñecas mayores, o que es la base de los niveles de organización superiores. Bien, vamos a traer de las primeras clases el tema de la complejidad. Cuando nosotros en biología hablamos de complejidad, o sea, en términos, digamos, de manera coloquial, fuera de la biología, nosotros decimos que algo es complejo cuando es difícil de encarar o de abordar. Pero en biología, este término complejidad no significa estrictamente eso. Nosotros, por ejemplo, hablábamos de complejidad comparando distintos niveles de organización, y decimos que el nivel de organización celular o el sistema célula es menos complejo que el sistema tejido, o que el nivel de organización de los tejidos, y que este nivel de organización a su vez es menos complejo que los sistemas de órganos, y así hasta llegar al último nivel de organización. ¿Sí? Con complejidad nos estamos refiriendo justamente a esto de los niveles de organización. Entonces, un nivel de organización pequeño, menor, es menos complejo que el que le sigue, y a su vez el que le sigue es menos complejo que el otro. A eso nos referimos con complejidad.
Bueno, pensando en eso, vamos a decir que los seres vivos son sistemas complejos, sobre todo si pensamos en nuestro cuerpo, ¿sí? Somos organismos pluricelulares, tenemos un montón de sistemas de órganos, somos complejos. Y también decimos que un sistema complejo es un todo que está constituido por elementos diferentes que están ensamblados y articulados, ¿sí? Que están unidos y funcionando de manera coordinada en común, no solamente unidos uno al lado del otro, sino que actúan de manera coordinada. Este todo que va a representar al sistema vivo, al ser vivo, va a tener una cantidad de propiedades y cualidades que no tienen las partes cuando están separadas, ¿sí? No sé, por ejemplo, un ser vivo tiene, o si pensamos en nosotros, tenemos propiedades y cualidades, como puede ser hablar, movernos, alimentarnos, reproducirnos, que no tienen las partes cuando están separadas, ¿sí? No si yo juntara los órganos de una persona y los pusiera todos juntos, no tendrían la propiedad de, no tendrían las mismas cualidades que tiene una persona, un ser vivo. A eso se refiere. Un ejemplo menos complejo, ¿sí? Sería, por ejemplo, una bacteria, ¿sí? Que en este caso es un organismo unicelular. Pero una bacteria por sí misma tiene cualidades y propiedades, como por ejemplo reproducción, movimiento, alimentación, que de ningún modo tienen aisladamente todas las macromoléculas que la constituyen. Bien, a eso nos referimos entonces con complejidad. Ahora vamos a retomar un poco el tema de los niveles de organización y vamos a hablar de las propiedades emergentes. Cada nivel, acá tenemos una lista de los niveles de organización, del menor al mayor. Cada nivel va a tener propiedades específicas y características que no existían en el nivel anterior y que aparecen o emergen en ese nivel. Emergir quiere decir cuando algo aparece y se usa para cuando algo emerge de las aguas, por ejemplo, como una ballena, que es lo contrario a sumergirse. Por eso se llaman propiedades emergentes, porque aparecen en ese nivel y no estaban en el anterior. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero en líneas generales, en el nivel de organización molecular, aparecen propiedades que no estaban en el nivel de organización inferior, que era el de átomos. En el nivel de las macromoléculas aparecen propiedades que no estaban en el nivel de organización menor. ¿Sí? Y así con el resto. A esas propiedades que aparecen en ese nivel y que no estaban en el nivel inferior, se les llama propiedades emergentes. ¿Sí? Y son características de cada nivel. En este cuadro también está bueno, porque además de repasar los niveles de organización, desde los menos complejos a los más complejos, hacemos un repaso de en qué clases vimos, o en qué semanas vimos a cada uno de estos niveles. Todo lo que tiene que ver con los átomos, moléculas y macromoléculas, y con el metabolismo, lo vimos en esta segunda parte de la asignatura. Lo que son los complejos de macromoléculas, por ejemplo, las organelas de las células, y las células, los vimos en las primeras semanas de clases. Tejidos y órganos lo vimos en la semana 4, y sistemas de órganos lo vimos en las semanas 5, 6 y 7, donde vimos 3 ejemplos de sistemas de órganos. Esto sería un resumen de todo lo que vimos en la asignatura. Bien, algunos ejemplos de propiedades emergentes que hay en los primeros niveles de organización. Por ejemplo, en el nivel de organización molecular, si pensamos en el ejemplo de la molécula de agua, bueno, la molécula de agua tiene, por ejemplo, la capacidad de formar hielo, y el hielo puede flotar. Esas propiedades, que son únicas del agua, que aparecen en el nivel molecular, no estaban en el nivel de organización menor, que es el atómico, donde el oxígeno solo y el hidrógeno solo no tienen esas cualidades. Si pensamos en el nivel de organización macromolecular y ejemplificamos con una proteína, si se acuerdan, un grupo de proteínas muy especial son las enzimas, ¿sí? Que las enzimas tenían
bueno, al ser proteínas tienen una estructura tridimensional especial, con una forma especial, que les permite cumplir una función biológica que es muy específica. Sería la función enzimática de una proteína. Bueno, esa cualidad que tiene esa proteína, ¿sí?, es una propiedad emergente, cumplir una función enzimática. Esa propiedad emergente no está presente en los niveles de organización menores. Por ejemplo, un aminoácido, que sería un constituyente de las proteínas, una molécula, es un monómero, no tiene la capacidad de cumplir una función enzimática por sí solo, y menos los átomos que constituyen a la proteína. ¿Sí? Los átomos solos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, no tienen solos la capacidad de llevar a cabo una función enzimática. ¿Sí? Esos son ejemplos de propiedades emergentes. Si pensamos en el complejo de macromoléculas, por ejemplo, las organelas, como pueden ser las mitocondrias, o un virus, que también es un complejo de macromoléculas, por ejemplo, un virus tiene la capacidad de infectar, ¿sí? Infectar nuestras células, infectar nuestro cuerpo, causar una enfermedad, o incluso la muerte. Eso es una propiedad emergente del virus que estamos estudiando. Esa propiedad no está presente en los niveles de organización menores. Y lo mismo, por ejemplo, para el caso de las mitocondrias, si pensamos en la respiración celular. Bien, o sea, a eso nos referimos con las propiedades emergentes. Las propiedades que tiene algo que estamos estudiando y que está en determinado nivel de organización y que no estaba en los niveles de organización menores. La actividad 11.2 se les pregunta, ¿cuál dirías que es la principal propiedad emergente del nivel de organización celular? Piensen un poco. ¿Sí? ¿Cuál es la característica que tienen las células y que no está presente en los niveles de organización menores? Bueno, puede ser que haya varias, ¿sí?, que hayan contestado, pero puede ser que una de las cosas que se les haya ocurrido es que la vida es una propiedad emergente del nivel de organización celular, ¿sí?, como lo vimos en la semana 1, cuando vimos la teoría celular, ¿sí? La vida es una propiedad que tienen el nivel de organización celular, una propiedad emergente. Ninguna estructura más pequeña, de niveles de organización inferiores, tendrá vida. Por eso mismo es que no consideramos a los virus como seres vivos, porque son estructuras más pequeñas que una célula. Bien. Después trabajamos en la semana 4, trabajamos con los tejidos, viendo que las células de nuestro cuerpo podían diferenciarse y formar 4 tipos de tejidos, que esos 4 tipos de tejidos se iban a combinar para formar órganos. Vimos el ejemplo de la piel, pero bueno, acá están dibujados los pulmones, es otro ejemplo de órganos, que estaban formados por al menos 2 tejidos, aunque la mayoría de las veces podíamos encontrar los 4. Y de la semana 5 a la 7 estudiamos 3 sistemas de órganos distintos. Estudiamos el sistema digestivo, el circulatorio y el respiratorio. Bien, hasta acá, esto es lo que venimos viendo en toda la materia, biología, ¿sí? En toda esta cursada, desde la clase 1 hasta la 10, estuvimos dedicados a estudiar los niveles de organización por debajo del nivel individuo, ¿sí? El nivel de organización individuo puede estar representado por individuos que pueden ser unicelulares, como por ejemplo los procariotas, o por niveles de organización o por individuos multicelulares, ¿sí?, como sería el caso de nuestro. Y otra cosa que es importante decir acá es que los individuos pueden ser estudiados de diversas maneras, como vamos a ver. Bien. Si seguimos trabajando con esto de la complejidad en la biología, y retomando esto de que hay diferentes formas de estudiar a los individuos. Una misma realidad puede abordarse focalizando su estudio desde distintos niveles de organización y además generando explicaciones que van a ser complementarias unas con otras, ¿sí? Esto quiere decir que un individuo puede
ser estudiado desde diferentes puntos de vista. Y no necesariamente haya uno que sea el más adecuado, sino que van a complementarse. Bueno, para ver esto, esta semana algunos docentes de la asignatura han armado este Padlet, que la verdad es que está muy bueno, se los recomiendo porque me parece que resume bastante una de las ideas más importantes de la semana, de la clase, donde se plantea, bueno, es la adaptación de una historia, de un libro, de un biólogo, donde se preguntan varios, o donde alguien se pregunta por qué saltó la rana. ¿Sí? Había una rana que saltó, no sé si al agua o a otro lugar, y diferentes disciplinas tratan de explicar por qué saltó la rana. ¿Sí? Hay un fisiólogo, hay un etólogo, hay un bioquímico, bueno, es de diferentes puntos de vista. Está re bueno, tiene los audios de algunos profesores de biología que son los que se encargaron de preparar los contenidos de la semana 11. Así que bueno, sí está bueno que lo vean. Entonces en esta actividad, 5 biólogos explican por qué salta una rana. Luego de recorrer los audios y los textos, contestar. ¿En qué nivel de organización ubicarías la explicación que habla del comportamiento animal? ¿Y en qué nivel de organización ubicarías la que habla de las proteínas del músculo? Traten de, luego de escuchar los audios, luego de escuchar cada una de las explicaciones, bueno, focalícense el del comportamiento animal, que es el etólogo, y el que habla de las proteínas del músculo, que es el fisiólogo. Traten de ubicar esa explicación en algún nivel de organización de los que están en la lista. Y fíjense qué tan lejos o qué tan cerca está del nivel de organización individuo, que representaría a la rana. Es interesante que hagan esta actividad. Bien, seguimos avanzando un poco con esto de la complejidad, con los niveles de organización y con las distintas disciplinas científicas. Desde las diferentes disciplinas que vimos recién en el ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, la biología molecular, la bioquímica, la fisiología, la biología del desarrollo, se pueden brindar diferentes explicaciones debido a que miran o se enfocan en cuestiones diferentes. ¿Sí? Se focalizan en distintos niveles de organización, en definitiva. Nosotros, bueno, en esta clase nos queremos acercar un poco a los problemas de salud, porque esto nos va a permitir poner en perspectiva lo que estudiamos en esta materia y compararlo con lo que han estudiado en otras materias de primer año de las carreras de salud que han elegido. ¿Sí? Por eso decíamos que esta clase es para hacer una mirada global de lo que vimos en biología en estas 10 semanas de cursada y poder relacionarlo con lo que han visto en otras materias de este semestre o lo que verán más adelante. Entonces, para esto vamos a avanzar en niveles de organización que ubicamos por encima de individuos. ¿Sí? De estos niveles de organización casi no hablamos, así que vamos a explicar ahora un poco qué significa cada uno. No tienen que acordarse las definiciones, ¿sí? Es para que vayamos pensando a los seres humanos en esos niveles de organización superiores que de los que todavía no hablamos. Bien, los niveles de organización que encontramos por encima del nivel de organización de individuo son 4. O vamos a tomar 4 porque en realidad hay más. Bien, un conjunto de individuos van a formar una población. ¿Sí? Una población es un conjunto de individuos de una misma especie, que conviven en el mismo lugar. Por ejemplo, la población humana de Florencio Varela, ¿sí? O la población humana de la ciudad de Buenos Aires, o la población humana de la ciudad de La Plata. Un conjunto de individuos de la misma especie. Entre las propiedades emergentes que hay en este nivel de organización están
los patrones de crecimiento y de mortalidad, o sea, los índices que marcan cuántas personas nacen por año, cuántas personas mueren por año, la estructura etaria, o sea, cómo se distribuyen las edades. Es una población que está formada por muchos niños, por muchos ancianos, por muchas personas de edad mediana. La densidad y la distribución espacial, ¿sí? Si es una población o un lugar que está muy densamente poblado, quiere decir que viven muchas personas. Si hay muy baja densidad de población, quiere decir que viven muy pocas. Bien. Luego, la comunidad, que es el nivel de organización que le sigue, superior, más complejo. La comunidad es un conjunto de las poblaciones que habitan un ambiente común y que interactúan, ¿sí? Son distintas poblaciones, distintas especies, que viven en un lugar común. Por ejemplo, los humanos, los animales domésticos como los perros, los gatos, los piojos y otros, ¿sí? Son un montón. Las comunidades están formadas por muchas poblaciones que viven todas juntas en el mismo lugar. A partir de estas poblaciones se van a establecer interacciones, ¿sí? Todos los individuos van a interactuar. Y las interacciones que se dan entre poblaciones que viven en una comunidad pueden ser distintas, ¿sí? Puede ser de relaciones o interacciones de competencia, de depredación, de parasitismo, de comensalismo y de mutualismo. Por ahí las vieron en la escuela, no nos vamos a detener demasiado nosotros, pero no sé, por ejemplo, competencia es cuando dos poblaciones compiten por el mismo alimento. No sé, por ejemplo, dos especies distintas de pájaros que compiten por el mismo alimento, que puede ser, no sé, las migas de pan. Pueden ser las palomas y los gorriones, por ejemplo. Depredación es cuando una población depreda a la otra, cuando se come a la otra. No sé, por ejemplo, bueno, en las ciudades es más difícil encontrar esos ejemplos, pero no sé, los leones en África depredan y se comen a, no sé, las gacelas, poner un ejemplo. Una relación de parasitismo es cuando una de las especies se beneficia. Por ejemplo, los piojos son parásitos de los humanos, o las pulgas son parásitos de los perros y de los gatos. Las garrapatas son parásitos de los perros y creo que también de los gatos, ¿sí? A eso se refiere con estas interacciones. Nosotros no lo hemos visto hasta ahora, ni tampoco vamos a ahondar mucho más, pero bueno, es para tener una idea de cuáles son las propiedades emergentes que aparecen en cada nivel de organización. Estas interacciones serían un ejemplo de propiedades emergentes para una comunidad. El ecosistema, que es el nivel de organización que sigue, está formado por todos los seres vivos que habitan en un lugar, o sea, por la comunidad, y por el ambiente en el que viven, o sea, el ambiente físico. Es lo que se llama también el componente biótico, que viene de bio, vida, y el componente abiótico, sin vida, ¿sí? El ambiente. De acuerdo a las interacciones que hay en el ecosistema, los seres vivos se clasifican en organismos productores, consumidores y descomponedores. Organismos productores son, por ejemplo, las plantas, los consumidores son todos los animales heterótrofos, y los descomponedores son, por ejemplo, los hongos y las bacterias. Bien, el nivel de organización que sigue, y es el último que vamos a ver, es la biosfera, que es la parte de la Tierra en la que habitan los organismos vivos. ¿Sí? Es una capa relativamente delgada, o sea, mide kilómetros de espesor, pero digamos para el volumen de la Tierra es una capa relativamente delgada que cubre toda la superficie de la Tierra y que está afectada por un montón de factores. Por ejemplo, la posición relativa de la Tierra con respecto al Sol, los movimientos que se dan del aire y del agua, ¿sí? Que van a provocar diferencias en la temperatura, en las precipitaciones, que van a dar climas más fríos, más cálidos, más secos, más húmedos.
Bueno, todas estos factores, junto con otros muchos que nos vamos a nombrar, lo que hacen es tener un impacto en las especies de plantas y animales que van a encontrarse en las distintas regiones de la biosfera, ¿sí? Si tenemos un clima que es seco y árido y caluroso, no sé, da un ecosistema que es un desierto, y todos los organismos que vivan, todos los seres vivos que habiten ese desierto van a tener características especiales o adaptaciones especiales que les van a permitir vivir en el desierto. Los organismos que viven, que están adaptados a vivir ambientes acuáticos, tienen características que les permiten vivir ahí, ¿sí? Bueno, me fui un poco por las ramas, pero digamos, esto era para que podamos ver a los individuos, a los humanos, enmarcados en distintos niveles de organización, de los cuales los seres humanos son parte, ¿sí? Y donde se van a establecer distintos tipos de relaciones o de interacciones de acuerdo al nivel de organización en el que nos encontremos. Esto no lo tienen que saber de memoria, ni mucho menos, ¿sí? Pero es para poder avanzar con la clase. Bien, vamos a volver a cambiar de nivel de organización y vamos a volver al nivel de organización del individuo, ¿sí? De los seres humanos. Vamos a decir que el comportamiento humano, que es objeto de estudio de la psicología y de otras disciplinas similares, tiene una cantidad de particularidades que no tiene el comportamiento animal, ¿sí? El hombre es un animal, pero es un animal social que tiene un montón de... tiene un desarrollo del cerebro bueno, muy avanzado. Tenemos un lenguaje, tenemos herramientas, ¿sí? Como si vemos a los humanos como animales, vamos a ver que los seres humanos tienen un montón de particularidades que no están presentes en los animales, ¿sí? Eso ya hace que el estudio del comportamiento humano esté lleno de particularidades. Y bueno, el comportamiento humano es objeto de estudio de la psicología y de otras disciplinas. Ahora, si pensamos en las poblaciones humanas, ¿sí? O sea, en el nivel de organización superior al individuo, que las poblaciones eran un grupo de individuos de la misma especie que viven en un mismo lugar, ahí ya vamos a estar hablando de sociedades. Y en este nivel de organización, o sea, el nivel de organización de las poblaciones, con la particularidad de que son humanas y que se llaman sociedades, vamos a ubicar el enfoque de las ciencias humanas o sociales, como por ejemplo es la antropología, la sociología o la economía, ¿sí? Son disciplinas o ciencias que estudian las particularidades o las relaciones o los fenómenos que ocurren en las poblaciones humanas. El estudio de los determinantes de la salud en la materia salud pública se ubica muchas veces en este nivel, o sea, en el nivel de organización de las poblaciones humanas, ya que involucra aspectos sociales como la organización del trabajo o la distribución de la riqueza en una sociedad, ¿sí? Digamos, cuando hablamos de salud pública, tenemos que, se tienen en cuenta muchos aspectos que, digamos, que exceden el conocimiento biológico en sí, que estaría relacionado con la salud, sino que tiene en cuenta otros aspectos. Bien, como actividad 11.4 se presentan dos esquemas, dos formas distintas de representar la interacción que hay entre distintas disciplinas, ¿sí? Como en forma de pirámide o como en forma de círculo. Se les pregunta cuál de los dos esquemas, si el A o el B, piensan ustedes que refleja mejor la relación que hay entre las distintas disciplinas científicas y cómo lo justificarían, ¿sí? ¿Cuál de estos dos les parece que refleja mejor la relación que hay entre las disciplinas científicas? Y en la figura que hayan elegido,
en qué parte de la figura ubicarían los objetos de estudio más simples y en qué parte los más complejos. Ejemplos de objetos de estudio podrían ser las moléculas, las células o las sociedades humanas, ¿sí? En el esquema que hayan elegido, dónde ubicarían los objetos de estudio más simples y dónde los más complejos. Bueno, seguimos avanzando con los problemas de salud como problemáticas complejas. Podemos reconocer que las problemáticas de salud involucran aspectos sociales, económicos, ideológicos y también biológicos. Y el abordaje de estas problemáticas requiere, en la mayoría de los casos, de un trabajo interdisciplinario, ¿sí? No se puede abordar la problemática de salud únicamente desde la biología, como así tampoco se puede abordar únicamente desde la economía, por ejemplo, ¿sí? No, digamos, los problemas de salud involucran muchos aspectos que no pueden ser abordados desde las propias disciplinas, sino que requieren de un trabajo entre disciplinas, interdisciplinario. Entonces, lo que queremos la reflexión que nosotros queremos que ustedes realicen en esta última semana de clase surge de afirmar que las problemáticas sociales, entre las que se encuentran las problemáticas de salud, son problemas complejos. Y no queremos decir que son problemas complejos porque son difíciles de resolver. Queremos decir, por complejidad, queremos decir que es la característica de un sistema que hace que no sea posible entenderlo a partir de los estudios parciales dedicados a algunas de sus propiedades. O sea, lo que hablábamos antes de que los niveles de organización altos eran más complejos que los niveles de organización inferiores, lo queremos aplicar a las problemáticas de salud, diciendo que son problemas complejos, no porque sean difíciles de entender, sino porque requieren que sean abordados de manera completa o todo, en vez de estudiar parcialmente sus propiedades, ¿sí? El todo es más que la suma de las partes, a eso nos referimos. ¿Sí? Por eso decimos que una problemática es compleja cuando su abordaje requiere la intervención de múltiples disciplinas científicas. Las situaciones o sistemas complejos requieren múltiples miradas para su comprensión. ¿Sí? La mirada de los biólogos, pero también de los sociólogos, de los economistas. Los abordajes simplistas que pretenden responder a estas situaciones solo desde uno de los componentes fallan, y llamamos reduccionismo a este tipo de explicaciones simplificadas. ¿Sí? Si queremos entender una problemática de salud compleja, como es el caso de la COVID, si queremos abordarla únicamente desde la biología, esto va a fallar, porque no tiene en cuenta un montón de otros factores que influyen en esta problemática de salud, ¿sí? Y seríamos reduccionistas si pretendemos dar una explicación simplificada de un problema de salud complejo únicamente desde desde el punto de vista de una sola disciplina, ¿sí? Eso es la idea, creo, más importante de la semana 11. O es lo que nosotros queremos que ustedes se lleven de la cursada de biología, además de entender algunas cosas, ¿sí? Como células, tejidos, sistemas y metabolismo. Queremos que todos esos conocimientos puedan utilizarlos para, como profesionales de salud, abordar las problemáticas que se les presenten de esta forma interdisciplinaria. Bien, vamos a seguir avanzando entonces un poco con las problemáticas sociales como punto de partida. ¿Sí? Como para abordar un problema de salud, vamos a empezar pensando en las problemáticas sociales. Las problemáticas sociales son un tipo particular de problemas científicos que vinculan a las ciencias naturales y a las sociales. Para evidenciar esto vamos a sugerir una serie de pasos
para comprender las características de una determinada problemática social. Y vamos a utilizar como ejemplo la pandemia del COVID, para poder identificar los elementos que hacen a una problemática compleja. Y vamos a trabajar en varias etapas o pasos, ¿sí? Vamos a abordar esta problemática siguiendo 4 pasos. El primer paso es identificar a los agentes o los actores sociales que están involucrados en esa problemática y analizar sus roles en torno a la problemática. Los actores sociales. En el caso de la pandemia, bueno, podemos pensar que toda la sociedad está involucrada, ¿sí? Porque realmente es algo que afecta a todos. Pero vamos a destacar, o sea, para avanzar con este estudio, vamos a destacar algunos actores sociales, ¿sí? Que son por ahí los que determinan algunos lineamientos o algunas, algunos lineamientos o algunas actividades. Bueno, vamos a mencionar a los trabajadores del sistema de salud, a la población susceptible de formas graves de la enfermedad, ¿sí? Como son la población de riesgo, ¿sí? La gente mayor, las personas que tienen problemas de salud previos, como los diabéticos, o algunas personas asmáticas. Bien, los expertos en epidemiología son otros actores sociales importantes, el gobierno, ¿sí? El nacional, provincial y municipal, los laboratorios farmacéuticos, los investigadores científicos del área biomédica, cuyos avances se pueden implementar en cuestiones relacionadas con la prevención o la cura. Los empresarios, ¿sí? Los dueños de las empresas, el sector económico, los trabajadores esenciales del sistema de salud y de otras áreas, los trabajadores no esenciales también, madres y padres de niños en edad escolar y docentes, ¿sí? Sería una lista de algunos de los actores sociales que intervienen en esta problemática. El segundo paso que proponemos consiste en interpretar los tipos de discurso que cada uno de los actores sociales involucrados tienen en relación con la problemática en cuestión. Es decir, proponemos que resumir la posición de cada actor social en el debate público sobre la problemática, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que dicen esos actores sociales? Con tipo de discurso nos referimos a cuáles son las cosas que estos actores sociales dicen, ¿sí? Y les proponemos para la actividad 11.5 cómo podrías resumir la postura de los epidemiólogos respecto a la pandemia. O sea, ¿qué es lo que dicen en general los epidemiólogos con respecto a la pandemia? ¿Y cómo resumirías la opinión de los dueños de las empresas? Bien, después volvemos sobre esto. Ahora vamos a avanzar un poco más sobre las problemáticas sociales como punto de partida. Ustedes seguramente caracterizaron como uno de los elementos del discurso de la epidemiología la importancia de mantener el aislamiento social, hasta que no se cuente con algún elemento de prevención como una vacuna. ¿Sí? Eso es lo que dicen los epidemiólogos, hay que quedarse en casa. Pero por otra parte, los dueños de las empresas, frente a la imposibilidad de tener sus negocios funcionando, esto les significa pérdida de dinero, ¿sí? Y muchos de ellos reclaman la habilitación para el trabajo. Y como otro ejemplo, también, además de lo que ustedes hayan pensado, podemos hablar del caso de los científicos del área biomédica que han visto en la pandemia la posibilidad de afianzar el reconocimiento social hacia su tarea, que últimamente no ocurría, y también una parte del discurso está orientada a reforzar el valor de la ciencia, ¿sí? La importancia de destinar dinero para las investigaciones científicas del país. Bien, acá tenemos como una forma de representar, ¿sí? Por ejemplo, los empresarios que quieren salir a trabajar y los epidemiólogos que insisten en mantener el aislamiento social, ¿sí? Entonces, el tercer paso para analizar esta problemática social, lo que proponemos es analizar el modo en que los agentes sociales y sus discursos se relacionan entre sí, ¿sí? El análisis de estas relaciones se pone
en juego aspectos de muy diferente orden, desde aquellos que son netamente relativos al conocimiento hasta aquellos vinculados con las relaciones de poder que median entre los actores sociales. ¿Sí? Por ejemplo, la postura de los epidemiólogos para sostener el aislamiento social se basa en conocimiento científico, ¿sí? Porque ellos entienden que es la única forma de evitar el contagio hasta que haya una cura. Mientras que la postura que tienen los empresarios no tiene que ver con el conocimiento científico, sino que tiene que ver con relaciones de poder o con cuestiones económicas, ¿sí? Que, por ejemplo, exceden el conocimiento científico. Por poner un ejemplo. Entonces, en la actividad 11.6, les proponemos que, teniendo en cuenta la postura de epidemiólogos y de empresarios, ¿cómo describirías la relación entre unos y otros frente a la pandemia? O sea, si las relaciones están ubicadas en la misma línea de acción o si son opuestas. Y bueno, son opuestas, ¿sí? Nosotros identificamos un contrapunto entre los actores mencionados. Mientras que desde la epidemiología se valora la medida como el mal menor, o sea, el tema de quedarse en casa, ellos lo toman como un mal menor, otros sectores que ven afectados sus intereses económicos se oponen a las medidas más estrictas. O sea, en este tercer paso, analizamos no solamente cómo es el discurso de cada uno de esos actores sociales, sino que analizamos cómo es que se relacionan entre sí. Si son iguales, o si van en el mismo sentido, o si son opuestos, o si se contradicen. Bien. El cuarto paso y último, para analizar esta problemática social, propone incorporar el marco más general en el que se inscriben los problemas analizados, y propone incluir cuestiones tales como el estilo de desarrollo del país, el modo de producción, la calidad de vida, la sustentabilidad ambiental. Es decir, en el cuarto paso se incorporan escenarios más o factores más generales que exceden el tema en sí, el tema que estamos analizando en sí. En el caso de la pandemia por coronavirus, en nuestro país podríamos agregar 4 elementos, podríamos agregar como elementos en este nivel la crisis en la que el país se encontraba en el momento en que aparece la pandemia. También podemos pensar en el lugar que la Argentina ocupa, que es un lugar un poco periférico respecto de otros países que tienen un lugar más central en la economía regional, ¿no? Estos elementos, que provienen de un contexto más general, pueden repercutir en las posibilidades económicas y también en las posibilidades técnicas que van a ser utilizadas para superar el problema, ¿sí? Un país que está en una posición económica más adecuada o que tiene un sistema científico que funciona sin trabas, va a tener más probabilidades de poder superar el problema que un país pobre y donde el sistema científico está deteriorado. Entonces, luego de un análisis cuidadoso de los agentes involucrados, que es lo que hicimos en el primer paso, y de los discursos asociados, que es lo que vimos en el segundo y en el tercer paso, podemos reconocer el grado de injerencia de cada uno de ellos, o sea, cómo influye cada uno de los actores y sus discursos, y podemos identificar y analizar los conflictos de intereses que intervienen y la exclusión de algunos actores y voces en el abordaje de una problemática en particular, ¿sí? Luego de analizar estos pasos previos, podemos comprender un poco mejor intereses, conflictos, exclusión, en el caso de una problemática en particular. Entonces, terminando con esto, en lo que nosotros quisimos plantear en esta clase es que quisimos mostrar una forma de abordar las problemáticas de salud
entendidas como problemáticas complejas, ¿sí? No por difíciles, sino por interdisciplinarias. A lo largo de la cursada, o sea, desde la semana 1 hasta la 10, vimos que es posible dar algunas explicaciones sobre la enfermedad COVID desde los distintos niveles de organización biológica, ¿sí? Vieron que nosotros utilizamos este ejemplo en varias clases para hacer actividades. Hablamos del COVID en la parte de las células, hablamos del transporte de las partículas, de las proteínas virales y de su material genético adentro de la célula, hablamos cómo hace el virus para infectar los tejidos y el sistema respiratorio, cómo el virus causa o cómo afecta la hematosis y la respiración celular, que eran dos mecanismos que vimos en el sistema respiratorio, ¿sí? Es decir, nosotros utilizamos este ejemplo para explicar distintos niveles de organización en las distintas clases, ¿sí? Y les va a parecer que el material de esta semana, que en esta semana estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Esta clase les va a sonar un poco rara y distinta. Pero nosotros lo que queremos hacer es remarcar que desde la perspectiva que estamos siguiendo, las explicaciones biológicas siguen siendo válidas y necesarias, solo que con la novedad de quedarse inscritas en un contexto mayor, ¿sí? Lo que queremos es que piensen a la biología como una parte del todo, y que no es lo único que va a permitir explicar una problemática social o un problema de salud. Este contexto mayor al que nos referimos contempla tantas disciplinas científicas y saberes no científicos y actores sociales como sea necesario incluir para plantear de manera global la problemática de salud que nos ocupe. Cuantas más disciplinas y cuantos más actores incluyamos para plantear la problemática, vamos a dar una visión más integral y probablemente más acertada de esa problemática, que nos va a permitir plantear una solución más adecuada o más eficaz. Bien, ya terminando, tenemos otra actividad, que es la actividad 11.7, donde tienen dos artículos para leer, en los cuales sus actores exponen sus puntos de vista y su experiencia en relación a la pandemia. El ejercicio que les pedimos es que identifiquen los actores sociales y que caractericen sus posturas, ¿sí? Lo que serían los puntos 1 y 2 de lo que veníamos, del ejercicio que veníamos haciendo como ejemplo, ¿sí? Cuáles son los actores sociales y cuáles son sus posturas o sus discursos, para que podamos enriquecer la caracterización que hicimos hasta aquí de la pandemia como una problemática de salud compleja, ¿sí? Entonces, luego de leer las dos notas, identifiquen qué aspectos de la problemática menciona cada una de ellas, cuáles son los agentes o actores sociales involucrados, cómo participan y cómo son las relaciones de poder que hay entre ellos. Bien. Ya también avanzando o cerca del final de la clase, lo que presentamos acá esto se llaman mapas de complejidad, ¿sí? Donde se presenta en el centro una determinada problemática social o de salud, y el problema se analiza desde diferentes dimensiones, ¿sí? Que tendrían que ver con las distintas disciplinas que las abordan, ¿sí? Por ejemplo, para la enfermedad de COVID-19 tenemos una dimensión biomédica que que lo que hace es aportar a la comprensión de la estructura del virus y cómo es su patogenia, o sea, cómo es la enfermedad. Hay una dimensión ambiental que estudia el cambio en la relación de las personas con el ambiente en el que viven, ¿sí? Porque bueno, esta enfermedad también afecta el comportamiento de las personas y cómo es la relación con el ambiente, ya que las personas se tienen que quedar en sus casas. Está la dimensión epidemiológica, que estudia la cantidad de personas infectadas, recuperadas y muertas, según un lugar geográfico. Y bueno, después otros aspectos que ya son más
sociales, pero que tienen igual importancia. Entonces, en la actividad 11.8 se les pregunta cuáles son las dimensiones del mapa de complejidad, en cuáles de las dimensiones del mapa, o sea, en cuál de estas son 6, 7, en cuál de estas 7 dimensiones pensás que puede aportar el estudio de la biología. Bien, para cerrar la clase, o casi para cerrar la clase, ¿sí? En el último apartado de las lecturas que tienen para esta semana, se plantea una biología no biologicista para las ciencias de la salud. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Una biología no biologicista sería una biología que no se dedique únicamente a las cuestiones de biología, sino que tenga en cuenta a otras disciplinas, ¿sí? Que no sea simplista, una biología no simplista para ciencias de la salud, ¿sí? Desde esta postura no simplista, estudiar biología para ciencias de la salud, o sea, lo que hicimos en este semestre, es que ustedes adquieran herramientas que les permitan comprender los aspectos biológicos de las problemáticas de salud, ¿sí? Pero también reconocer que la biología realiza un aporte que es sumamente necesario, pero no suficiente para comprender y también para acercarnos a solucionar problemáticas de salud. Y esta es nuestra manera de entender una biología no biologicista para ciencias de la salud. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto? Es que la biología es importante para entender las problemáticas de salud, porque, bueno, somos seres humanos, somos animales, somos estudiados por la biología, pero no alcanza únicamente con los conocimientos de biología para comprender y solucionar problemas de salud, ¿sí? Siempre la actividad interdisciplinaria es sumamente importante y mucho más cercana a la realidad. Esto es una de las conclusiones más importantes de la clase y también de la asignatura. Bien, la última tarea que tienen para hacer es, a partir de una lista de algunas causas de muerte, de las principales causas de muerte de Argentina para el año 2015, tumores, enfermedades del corazón, enfermedades cerebrovasculares, VIH, hígados y cirrosis, neumonía, diabetes, y de las causas de enfermedad principales para nuestro país, ustedes van a elegir una sola, y pueden hacer una búsqueda en internet o en otros medios, ¿sí? Para leer un poco más, porque no hemos avanzado tampoco nosotros en particular en el desarrollo de estas enfermedades. Y les pedimos que, bueno, a partir de la lectura de los medios en los que ustedes busquen sobre estas enfermedades, que identifiquen 2 aspectos que estén directamente relacionados a la biología y 2 aspectos que no estén relacionados a la biología. Y que les permitan reconocer la problemática como algo complejo. No sé, por ejemplo, en el caso de la enfermedad para el hígado, bueno, va a tener aspectos que están relacionados con la biología y va a tener aspectos que no están relacionados con la biología. Bueno, en todas ellas, ¿no? Pueden encontrar esos factores. Bueno, en tu respuesta enuncia cada uno de ellos y explica brevemente por qué lo elegís. Puse este mapita porque por ahí también les puede servir un poco, pensar un poco en estas distintas dimensiones, pero no necesariamente, digamos, tienen que leer sobre esa enfermedad y buscar e identificar cuáles son los aspectos que tienen que ver con la biología y cuáles son los que no, 2 de cada uno. Y bueno, listo. Hemos terminado, última clase, nos vemos después en la clase de consulta.